nombre del Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo conservar mujeres que tienen problemas en su matrimonio. Y bueno, pues gracias a Dios por las personas que ya están conectadas. Y vamos a empezar el de hoy presentando a nuestra invitada especial. El día de hoy tenemos a una esposa del pastor, su nombre es Marta Hoyos. Ella sirve junto a su esposo en la iglesia bautista Esmirna en Arequipa, y también es graduada en el Seminario Bautista Macedonia. Es una amiga y me complazco en presentarla. Estoy segura que lo que ella enseña el día de hoy a la luz de la palabra de Dios va a ser de enorme bendición, y rogamos para que su palabra sea la que bendiga la vida de muchas mujeres en esta noche. Bueno, voy a saludar a las personas que están conectadas. Hola Melissa, hermana Lucy, y las personas que se van a estar conectando en el transcurso del programa. Esperamos de que se... Hola Yuli. Marta, buenas noches. Hola Yuli, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal Yuli? Gracias a Dios quiero dar por esta oportunidad, ¿no?, que nos da de podernos conectar por este medio. Gracias a ti por la invitación de poder participar en el programa, ¿no?, de Mujer con Propósito, y poder compartir un poco de la palabra, ¿no?, de Dios, lo que el Señor quiere de nosotras como esposas, ¿no? Y dar gracias a Dios por ello. Mi nombre, como ya me has presentado, es Marta Hoyos de Guamán, ¿sí?, trabajando acá en la ciudad de Arequipa, en la iglesia bautista Esmirna. Mi esposo, el pastor Mauro Guamán, ¿sí?, y tengo pues mis 3 hijos, ¿sí?, 12, 7 y 1 añito y 1 mes. Sí, entonces, eso, Yulisita, y darte gracias por la invitación. Gracias, Marta, por aceptarla, y estamos seguras de que lo que vas a compartir hoy va a ser de enorme bendición para todas nosotras. Y bueno, como les estaba diciendo anteriormente a mis hermanas que ya están conectadas, el día de hoy vamos a hablar sobre problemas en nuestro matrimonio. Y bueno, para empezar, cada una de nosotras piensa que muchas veces cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, el problema es el esposo, ¿no? Ya sea que tengamos un esposo que, entre comillas, pensamos que es débil, es pasivo, o de repente fracasa en guiar a nuestra familia. Eso hace que nosotras o muchas mujeres se sientan frustradas y resentidas. O por otro lado, en el peor de los casos, puede que sea que una mujer tiene un esposo dominante que se enoja con facilidad y gobierna su hogar, su familia con puño de hierro. Entonces la esposa se siente herida, se siente temerosa, o en otro caso, una mujer que está casada con una persona que es adicto al trabajo, que todos los días está ocupado y que continuamente ausente en su familia. Ella dice que es insoportable vivir en esta soledad, y eso también causa resentimiento en su corazón. Entonces, muchos consejeros podrían decir, bueno, tienes que orar, ¿no? Otros pueden decir, no, yo no aguantaría esa situación. Yo no aguantaría vivir en un matrimonio infeliz. O quizás podrían decir, tú tienes que hacer lo que creas que es correcto para ti. Pero nosotras como mujeres cristianas no queremos dejarnos llevar por lo que las personas puedan decirnos, si nosotras queremos ser guiadas por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en una manera general, Marta, ¿tú qué consejo les podrías dar a estas personas con diferentes problemas, con diferentes caracteres en sus esposos? Entonces, ¿qué nos podrías decir? Yulisita, este tema es un tema muy controversial, no, pero muy importante de poder tocar estos temas, porque ahora, no, en nuestras iglesias, amistades de repente que no son creyentes puedan estar pasando, ¿no? Estos casos, ya que sean esposos, no, que sean esposos que no tienen iniciativa, que no quieren guiar a su familia,
¿no? Y dejan el trabajo a la esposa, ¿no? Tanto con los hijos, la economía de la casa, o de repente un esposo dominante, ¿no? Lo contrario, ¿no? Agarrar y ser tosco, no ser nada amoroso. Nosotras las esposas, ¿no? Que queremos pues que nuestros esposos sean detallistas, pero de repente no es así, ¿no? Y el otro pues es que nuestros esposos sean adictos al trabajo, ¿no? Que estén ahí metidos, pero tenemos que verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es el que nos da a nosotras como cristianas, como hijas de Dios, es como un mapa, ¿no? Para nosotros poder llegar al tesoro. Y lo que Dios requiere de nosotras está ahí en la palabra de Dios. Entonces, ahí lo podemos encontrar y no sé si ya podemos empezar, Yulisita, con el primer, ¿no? Con el primer caso del esposo pasivo. Entonces, con el esposo pasivo. Mira, hay un caso, por ejemplo, ¿no? La persona o la mujer que está casada con un esposo pasivo, ¿no? Que continuamente se está quejando de que él no la guía espiritualmente, ¿no? Y a pesar de que es cristiano, puede que ella se queje de que él no está dispuesto a orar con ella o con sus hijos o tener un tiempo devocional. Pero ojo, él sí lee su Biblia y él también ora, pero lo hace en privado. Por lo general, este esposo evita el conflicto, o si hay algún problema en casa, él lo ignora y delega a su esposa. En el caso con los hijos, por ejemplo, cuando hay que tomar una medida disciplinaria, él prefiere que la esposa lo haga, y aun cuando los hijos son irrespetuosos con él o con ella, no reprende al niño. Entonces, esta pasividad en él muchas veces puede ser difícil para muchas personas, para muchas mujeres. En el caso del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Delega todo el presupuesto, toda decisión a la esposa. Entonces, ¿qué debería hacer una esposa que está casada con un hombre pasivo? ¿Cómo responderle correctamente a este esposo? Yulisita, yo lo primero que quiero empezar es no citando lo que dice la palabra de Dios, y es algo que nos va a ayudar en los tres temas, ¿ah? Porque lo vamos a incluir y está en Primera de Pedro, capítulo 3. Sí, yo sé que algunas están diciendo, ya sé de qué va a hablar la hermana, de que debemos estar sujetas y que debemos respetar a nuestro esposo. Pero como les decía, ¿no? Hace un momento, la palabra de Dios es nuestra guía. Y nosotros como hijas de Dios, como mujeres, sí, como dice el programa, ¿no? Mujer con propósito. Si queremos tener un propósito, tenemos que ir a aquel que nos creó, aquel que nos ama tanto y que sabía y que sabe lo que estamos pasando, ¿no? Y su palabra lo ha dejado para ello, para podernos guiar. Y la Biblia dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea en externo, de peinado ostentoso, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí, muchos esposos ahora en estos tiempos optan por denegar su liderazgo, por dejar el liderazgo a la esposa, ¿sí? Y toman la ruta más fácil a veces para evitar los conflictos en casa, ¿no? Es denegar su liderazgo, decir, no, me lavo las manos, ¿no? Como Pilato, y que se haga responsable ella, ¿no? Tanto de la vida espiritual de su esposa como de sus hijos. Entonces, muchas veces eso es por naturaleza, Yuli. Hermanas, ¿no? Que están conectadas, es por su propia naturaleza, ¿no? Que son personas pasivas.
pero también se debe a que muchas veces han tenido, no su pasado, sus madres de repente han sido mujeres muy fuertes, muy dominantes, ¿no? Y sus padres también por lo mismo han sido padres pasivos, ¿sí? O quizás han sido criados por madres solteras, ¿sí? De manera que para ellos es natural permitir que las esposas tomen roles de liderazgo, ¿no? Y también hay otro que tratan de liderar al principio de la relación del matrimonio, recién están empezando, y dicen, no, él viene al matrimonio decidido y dice, yo voy a agarrar y voy a ser el líder que Dios quiere. Pero él trata de intentarlo y se da con un ¡pum!, ¿no? Con que encuentra que su esposa no respeta su liderazgo, no respeta el rol, ¿no?, que debe tener, y es ahí cuando él de repente se da por vencido y deja su liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró una resistencia dentro de su matrimonio. Podemos ver también en la Biblia un ejemplo de un hombre pasivo, ¿no? Y muchas que estamos escuchando han escuchado de Adán y Eva, ¿sí? Y podemos ver en Adán. Adán, cuando Eva fue tentada, estuvo presente. Estuvo presente cuando no Satanás viene a tentar a Eva. Y Adán no hizo nada. Por eso es que Dios agarra en el versículo 17, agarra y lo reprende. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Dejó que su esposa, sí, bueno, que Eva agarre y pecara y siguiera y comiera del fruto. ¿Sí? Y por eso es que Dios lo agarra y lo reprende, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer nosotras las esposas de hombres pasivos? ¿Qué debemos hacer según la palabra de Dios? Según lo que nosotros hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 3, el 1 y el 2, ¿sí? Dice que primero debemos autoanalizarnos. Nosotras somos mujeres que amamos a Dios, que queremos hacer lo que Él, no obedecerle a Él. Entonces, si nosotros queremos obedecer, debemos sujetarnos a nuestros esposos. Primero, ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial y preguntarle, Señor, de repente yo estoy tomando una actitud incorrecta. De repente yo estoy sobrepasando la autoridad del hombre que tú me has dado como esposo. Entonces, debo hacer primero un autoanálisis. Sí, así mismo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, ¿sí? Dice, por la conducta. Ya que los hombres pasivos generalmente están emparejados con mujeres agresivas, no, ustedes, nosotras no, hermanas, no somos nada agresivas, no tenemos caracteres fuertes. Sí, pero tengo que agarrar y tengo que hacerme preguntas a mí, ¿sí? Hacer un autoanálisis y preguntarme, ¿tengo una necesidad de controlar todos los aspectos en mi matrimonio? ¿Qué esfuerzo o me pongo hostil cuando las cosas no se hacen a mi manera? De repente, ¿no? ¿Acaso he sido constantemente crítica de mi esposo cada vez que él ha intentado liderar? Sí, yo hace algunos años en una clase, sí, de esposas, escuchaba que el hombre tiene algunas necesidades, sí, y una de esas necesidades es de que él necesita sentirse no respetado. Perdón, Julia. Respetado. Respetado, que él es admirado. Esa es la palabra, admirado. Sí, pero muchas veces nosotras, a veces, ¿no? Por tomar ejemplos, de repente estamos diciendo, hemos venido al matrimonio idealizadas.
no, ese hombre, mi esposo, tiene que ser el hombre, ¿no? Como mi pastor, como mi líder de jóvenes. Ya hemos venido idealizando a nuestro esposo, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Que Dios nos ha dado un esposo según lo que Él ha visto la necesidad en nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros debemos agarrar primero nosotros, debemos ponernos a cuenta con Dios. Y si nosotros no nos autoanalizamos y nos damos cuenta que estamos fallando en algo, debemos pedirle perdón primero a Dios y también al hombre, a esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado, ¿sí? Y poner en nuestra mente y en nuestro corazón, Él es el hombre que Dios no está haciendo, está formando, igual de la misma manera que a nosotras, porque nosotras llegamos pensando, y muchas veces las mujeres, entre comillas, pensamos que lo sabemos todo. Sí, de repente puede ser el caso de que, por ejemplo, yo estudié en el seminario y mi esposo no estudió en el seminario, entonces yo soy más espiritual que él. O de repente mi esposo no terminó su carrera y yo sí terminé mi carrera. Entonces yo sé más. No, yo tengo un trabajo y donde gano más que mi esposo y no le doy su lugar. Entonces estoy haciendo de mi esposo un hombre yo. Estoy haciendo de mi esposo un hombre pasivo y no estoy permitiendo que Dios obre en su corazón, que Dios trabaje, que Dios lo levante como Dios quiere que sea. ¿Por qué? Pidámosle al Señor que ese hombre que está a nuestro lado no sea el hombre que nosotros queremos, sino que ese hombre que está a nuestro lado sea el hombre que Dios quiere que sea. ¿Sí? Porque eso va a ser lo más bonito. Allí entra el que nosotras como esposas debemos orar. Día, a levantarnos al mediodía, en la noche, todo el día, querida hermana, debemos estar orando por nuestros esposos. Debemos agarrar y entregarlo en las manos del Señor, ¿sí? Si nosotros vemos que de repente a él, no, sí, pues le falta un poquito de iniciativa, por ello es que tengo que orar. Señor, tú trabaja en su corazón antes de que yo vaya y le diga, mira, tú eres así, y eres así, y eres el otro, porque nosotras somos fáciles para hacer eso, ¿no, Yulisita? No sé, a mí me pasa. Entonces tengo que agarrar y ir a Dios, ¿sí? A Dios y ponerlo a mi esposo. La esposa de mi pastor, ¿sí? De Lima, me recuerdo que en una clase de señoritas, ella nos dijo esto. Cuando ustedes tengan su esposo y de repente están en casa y van a estar planchando su ropa, agarren y, por ejemplo, les toca la parte del brazo, ahí estén orando, Señor, dale fuerzas a mi esposo, Señor, dale fuerzas para que no él pueda sustentarnos, él pueda liderar. Llegamos en la camisa, ¿no? A la parte donde está donde está el bolsillo. Señor, cuida su corazón, Señor. Cuida su corazón para que no se desvíe de ti, Señor, para que Él te ame más que a mí misma, Señor. Y llegamos un poquito más abajo, Señor, cuida su estómago para que Él no tenga ningún mal, para que, Señor, tú lo puedas cuidar, Señor, y lo guíes correctamente. Llegas a la parte de la espalda, Señor, cuida, ¿no? Sus lomos para que Él tenga la fuerza. Eso nunca me voy a olvidar lo que la esposa de mi pastor me dijo. Nos enseñó, un grupo de señoritas nos enseñó, en todo momento ora por tu esposo para que Dios sea el que guía y no se convierta tu esposo en lo que tú quieres, sino en lo que él quiere, ¿sí? Entonces, también otra de las cosas que podemos hacer, Yulisita, es hablar con él, conversar con él, pedirle que él tome ese lugar de liderazgo. Y como dije hace un momento, ya nos hemos autoanalizado y de repente hemos dado cuenta que hemos hecho algo mal, pedirle perdón a él. ¿Sí? Asumiendo nuestra culpa de que hemos tomado un lugar que no nos correspondía y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Toma
tú es el lugar que Dios te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? En Efesios 5, ¿no? 5, 22 y 23 y 24 habla de que nosotras las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos. Pero muchas veces se ha confundido esto de estar sujetas, ¿no? Se ve con temor, ¡ay, no, sujeción! ¡No! Pero debemos darnos cuenta que Dios usa esto de la sujeción para cuidarnos, para protegernos a nosotras como mujeres, ¿sí? Porque Dios sabe qué es lo que va a hacer de nosotras si no nos sujetamos. Si de repente estamos riendas sueltas a todo nuestro, ¿no?, ímpetu, a todo lo que nosotros queremos hacer, por algo Dios nos ha puesto a ese varón a nuestro lado, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. En el mundo se llama la media naranja, ¿no? Pero Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros debemos pedirle, comunicarnos con Él con mucho respeto y pedirle y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, yo he tomado un lugar que no me corresponde, pero te lo entrego a ti, tú cógelo, yo no quiero faltarle respeto a Dios, yo no quiero desobedecer a Dios. Entonces debemos estar, ¿no?, sujetas a Él. Otra de las cosas, y tal vez las más difíciles, aparte de pedirle que Él lidere, es seguir su liderazgo. Es seguir su liderazgo. Sí, a veces es más difícil porque con nuestra boca a veces decimos, sí, mi amor, te voy a obedecer, pero con nuestros hechos no lo estamos haciendo. Y lo que debemos hacer, Yulicita, y darnos cuenta, hermanas, es de que si nosotros no seguimos el liderazgo de nuestro esposo, a quien desobedecemos es a Dios. A Dios mismo estamos desobedeciendo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es seguir el liderazgo de mi esposo porque él tiene un propósito, porque Dios tiene un propósito con haberlo puesto ahí. Ah, es pasivo. Déjalo en las manos del Señor. Ora por él. No te olvides, hermana querida. Dios puede hacer grandes proezas. En Jeremías 3:33 dice, clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas tú no conoces. De aquello me he cogido desde que soy creyente. Señor, tú tienes el control. Las personas nunca van a ser como yo quiero que sean, pero te las dejo en tus manos. ¿Sí, Teresita? Entonces, es una de las cosas que nosotros como esposas de esposos pasivos debemos, creo que, ¿no?, según la palabra de Dios debemos hacer, estar sujetas y, como dice la Biblia, por medio de nuestra conducta, sí, van a ser ganados, así no sean creyentes. ¿Sí, Yulicita? Gracias, Eduardita. Qué importante lo que acabas de decir, autoanalizarnos, no sentirnos superior a ellos y en la práctica seguir su liderazgo, ¿verdad? Porque, como tú dices, no podemos decir que sí, yo estoy sujeta a mi esposo, obedeciendo, pero con nuestras actitudes lo negamos. Y qué bonito lo que acabas de decir, pedir perdón. Muy pocas estamos dispuestas a pedir perdón. Queremos que Él venga y Él dé los primeros pasos para la reconciliación, pero son muy pocas las mujeres que son capaces de admitir su error y pedir perdón. Bueno, pasamos al siguiente punto, Martita, y este es sobre el caso del esposo dominante, ¿no? Muchas de las mujeres, por ejemplo, nos casamos, aún estando de novias, por ejemplo, muchas mujeres sabemos que esa persona tiene mal genio, pero pensamos erróneamente que el matrimonio lo va a cambiar, ¿no? Pero luego cuando ya estamos casadas nos damos con la sorpresa de que ha empeorado de repente su estado de ánimo, grita en la casa cuando hay incidentes, incluso hasta puede de alguna manera proceder con violencia.
Y muchas veces nosotras o las mujeres que se encuentran en este caso pueden acudir a un líder espiritual, a un pastor, pero lamentablemente por temor no son capaces de decir el problema real que hay en su casa, por temor a que él se pueda alejar de la iglesia de repente. Y muchas veces estas mujeres viven temerosas y hasta amargadas, ¿no? Porque tienen miedo de hacer enojar al esposo y por ende perderlo. Y tienen miedo, ¿no? De que las cosas se den y no pueden soportar esta situación. Imagínate, son personas que están casadas con hermanos, con esposos cristianos, pero lamentablemente ellos no obran de manera justa, de manera paciente con ellas. Entonces, cómo podrías tú aconsejar a esas mujeres? Ay, Yulisita, no, que de verdad es muy interesante esos temas. Todo lo contrario del hombre pasivo, ¿no? Ahora el hombre dominante. Es que la enseñanza cristiana sobre el hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, a menudo es usada como un arma contra esta, ¿no? Contra la misma mujer. Este abuso debe ser confrontado, Yuli. ¿Sí? Confrontado a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos malentendido, ¿sí? La verdad acerca de que el hombre es la cabeza de la mujer. Y se llega al extremo de decir, como yo soy la cabeza, entonces tú no sirves, ¿no? Tú eres solamente la que está a mi lado y nada más. ¿No? Pero lo hemos malentendido. Entonces, el ser cabeza, en su esencia, no es acerca de quién es el jefe. En lugar de eso, se refiere al relato, por ejemplo, ¿no? de Eva en Génesis, siendo tomada del costado de Adán. El esposo es, ¿no? La fuente de la esposa, pues ella se origina de ella, ¿no? De la costilla de él. Y esta está intimada, conectada, ¿no? A él. Es una conexión muy, muy mística, que es diferente a cualquier otra relación humana. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y bueno, los hombres cristianos, nosotros como creyentes debemos entender que ser cabeza del hogar no es ser jefe, ¿sí? Porque, por ejemplo, a un jefe vemos que va y muchos, ¿no? De nosotros que de repente hemos pasado por trabajos, ¿no? Con personas que no conocen de Cristo, te tratan como cualquier cosa. Tú no haces algo y ¡pum! Ya te están lanzando una palabra incorrecta. Ese es un jefe que no conoce de Dios. Entonces, pero llegando a lo que estamos hablando acerca de nuestros esposos, debemos darnos cuenta que en la Biblia, cuando habla de cabeza, está hablando de esa persona como una fuente, ¿no? Como donde uno va a encontrar protección. Protección, es el protector del hogar. ¿Sí? Y el protector del hogar no agarra y no lastima, sino protege, cuida. Y eso es lo que nosotros como esposas, de esposos cristianos y también de repente no son creyentes, debemos tener en nuestra mente. Primero, entender que Dios no se complace de esa situación, de que nosotras seamos lastimadas, porque Dios no nos creó para eso. Dios no quiere que nosotros como mujeres seamos pisoteadas, porque si Dios lo hubiese querido así, Dios no diría en su palabra a los esposos que deben, ¿no? Que nosotros somos vaso frágil, que ellos deben amarnos, ¿no? Porque eso dice la Biblia. Pero lastimosamente, Yulisita, esto se ve y tristemente en creyentes. Lastimosamente, conociendo de lo que dice la Biblia, se ve. Hace unos años, ¿no? Dentro del ministerio,
no conversando con la esposa, sino con una de las hijas del matrimonio, ¿no? Le dice, no, pero mi papá era así, mi papá así, y tienen como más de 30 años de creyentes. Y uno se agarra y se dice, wow, pero ¿cómo? Si era mujer, si ha estado sirviendo, no en la iglesia, hasta ha estado tocando, cantando, y cómo puede tratar así a su familia, porque no solamente hiere a su esposa, sino a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sus hijos llegan a crecer en su mente con no querer saber de Dios. Quieren alejarse porque dicen, si él que sirve, que dice que ama a Dios, nos trata así, entonces yo no quiero conocer de ese Dios. Entonces nosotras como esposas debemos entender que eso no le agrada a Dios. Y nosotras como esposas debemos entender que Dios abomina el pecado. Y eso es pecado. Si Él está fingiendo, si Él está mintiendo, Él está pecando, está haciendo algo en contra de lo que Dios quiere. En Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, ¿sí? Entonces la esposa, como dije hace un rato, cuán importante es, Julie, el poder orar por nuestro esposo. Si nosotros de repente estamos en una situación así, nosotros debemos estar ancladas, doblando rodillas, para que Dios dé sabiduría a nuestro esposo, pero también para que nos dé sabiduría a nosotras como esposas de cómo actuar. ¿Por qué? Porque no el agarrar y estar con tu esposo en tu casa y tener a otro esposo diferente en la iglesia. ¿Qué te parece, Yuli? Dos esposos diferentes, uno en la iglesia y otro en la casa, ¿no? Porque en la casa llega y se convierte y en la iglesia es todo un, ¿no? Santo y le falta alitas y su aureola ya, ¿no? Pero nosotros como esposas debemos orar constantemente porque necesitamos la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe que nos dé sabiduría cómo actuar. La esposa debe buscar hablar con su esposo, no con el fin de salir ganadora, sino con el fin de ayudarle ¿a qué? A dejar su pecado. Porque el esposo debe entender que esa actitud que él tiene de querer dominar, de querer insultar, de querer herir, es pecado. Eso no le agrada al Señor. Lo vimos no les dije hace un ratito, porque Jehová abomina al perverso. El perverso es aquel que hace daño, no solamente física, sino es emocional. Y muchas de nosotras las mujeres, hay algunas que son más duras, ¿no? Pero hay algunas otras que son un poquito más sensibles y nos choca una mala actitud, el que nos agarren y nos contesten fuerte. ¡Ay, Dios mío! Ya nos está hiriendo en el corazón. Entonces, y hay casos de mujeres que hasta sus esposos llegan a lastimarla físicamente. Entonces, eso es pecado, ¿sí? Entonces, la esposa, antes de hablar con el esposo, que tiene esta actitud de ser dominante, este pecado, debe orar para poder hablar con él, para poder llegar a su corazón. Dice la Biblia, ¿no? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no con el fin de salir ganadora, de que tú ya lo cambiaste, no, con el fin de que esa persona se dé cuenta y deje su pecado. Comentabas algo muy importante, Yuli, donde
muy interesante y justo supongo que hay señoritas también escuchando. Un consejo es de que ahora que están solteras, son señoritas, escuchen a sus líderes, escuchen a sus autoridades, escuchen a sus padres, escuchen a su pastor, a la esposa de su pastor, no, aquellas personas que las conocen, que están alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, los líderes, sus padres, no estamos viendo de la manera que ellos ven. Cuando estamos enamorados vemos, uy, no, pajaritos, y pensamos, uy, que esa persona es ya no lo máximo. Pero las demás personas, Dios ha puesto a nuestros padres, a nuestras autoridades, de una manera para protegernos y cuidarnos. Lastimosamente, Yuli, hay muchos señoritas, muchos jóvenes que toman decisiones basadas a sus sentimientos. Y como tú dijiste, ¿no? Ellos dicen, no, es que ya llegando, ya nos casamos y él va a cambiar. O ella también, ¿no? Va a cambiar. Y pensamos que nosotros, como seres humanos, los vamos a cambiar, pero no es así. Nosotros no podemos cambiarnos. El que cambia es Dios. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de cambiar sus corazones, pero nosotras no. Entonces, antes de dar ese paso de obediencia, que es el de casarnos, tenemos que ver todas las expectativas. Yo te cuento algo, Julie, le cuento a las hermanas también. Cuando yo me iba a casar, mi esposo, bueno, él ha sido huérfano desde muy chico, desde niño, y yo la verdad que ni le tomaba importancia a esas cosas. Cuando una hermana que había trabajado junto a él, se me acercó y me dijo, hermanita, ¿tú sabes que Mauro no ha vivido con su mamá? Y yo le dije, sí, sí sé, pero yo no sabía a lo que ella se refería. Y agarré y dije, no le tomé importancia. Pero llegando al matrimonio, uno ya se da cuenta cuán necesario es, ¿no? Si yo en este momento no hubiese visto, decir, no escucharla o en ese momento no tomarle importancia, ¿no? Tal vez me hubiese puesto a analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que no ha sido criada con su mamá, y ha sido criado por otras personas, es muy diferente a una persona que sí ha tenido sus padres al lado, ¿no? A veces, bueno, ¿no? Es un ejemplo nada más de obediencia, ¿no? O mejor dicho, de poder escuchar, no tanto de obediencia, sino de poder escuchar a otras personas que no están viendo las cosas así como tú la ves cuando estás enamoradita, ¿sí? Entonces, para las señoritas, escuchen. ¿Por qué? Porque en esas palabras que te están dando, no es porque seamos malos, sino es porque te queremos y queremos lo mejor. Nuestros padres, ¿quién es más para querer lo mejor para nosotros? Y si te dicen, hijita, espera, aún no es el tiempo, espera, por favor, espera. ¿Sí? Entonces, eso, Yulicita, ¿no? Y ellas, pues las esposas que ya están dentro de este matrimonio, deben a animar a sus esposos a buscar ayuda. Ay, Yulicita, cuán difícil de repente puede ser esto para aquellas esposas que de repente sus esposos las maltratan. Deben tener el temor de ir y acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque de repente puede reaccionar de una manera incorrecta. De repente en una de esas, ¿no? Agarre, ¡pah! Le da un golpe, ¿no? Que tú me estás faltando el respeto, ¿no? Pero por eso es muy importante, Julio, que nosotros como mujeres podamos orar. ¿Sí? Para poder acercarnos a nuestros esposos, hablarles, animarles a que busquen ayuda, pero si nosotras como esposas nos quedamos también calladas, estamos siendo cómplices de su pecado y eso no le agrada a Dios. Por eso, hermanas, mucha oración,
mucha oración. ¿Y para qué? Para que Dios sea el que guía, ¿no? Así es. Martita, vamos al el último tipo en este caso de esposo, por ejemplo, ¿no? El esposo que es adicto al trabajo. ¿Qué le aconsejaríamos, por ejemplo, a una mujer que tiene un esposo que la mayoría dice es un hombre maravilloso, ¿no? Es un hombre temeroso de Dios, wow, y la gente tiene un concepto muy, muy bueno de él, pero en este caso ella siente que su esposo está ausente porque tiene tanto trabajo que hacer que muchas veces se la pasa mañana, tarde y noche trabajando. Y de repente ni siquiera ella puede disfrutar de su presencia en las comidas del día. Está tan inmerso en su trabajo, o de repente es un ministro y está tan inmerso en su llamado que pareciera que no existiera, ¿no? Ella ha tratado de hablar con él, pero al final termina enojada, ¿no? Él dice que se va a esforzar, que va a hacer lo mejor, pero en la práctica nunca cambia. Y muchas veces esta esposa se le puede cruzar por la mente dejarlo, abandonarlo. ¿Qué podríamos aconsejar a una esposa que de repente está luchando con el hecho de tener un esposo que está tan ocupado que no tiene tiempo para ella y su familia? Ay, Julicita, como vuelvo a decirte, ¿no? Temas tan interesantes y nos quedamos cortitas, ¿no? Cortitas para poder hablar acerca de esto porque hay mucho por hablar, hay mucha de la palabra de Dios para nosotras como esposas. Entonces esto es algo cortito nada más, algo rápido, aconsejando a esposas de esposos adictos al trabajo. En primer lugar, Yulicita, debemos darnos cuenta que nosotras nuestros esposos son seres imperfectos, igual que nosotras. Nosotras no somos más que ellos, sino que no, somos igual de pecadores. Y ellos cometen muchos errores de la misma manera nosotras. Entonces, ellos tal vez en su buena fe, en su buen deseo, llegan al matrimonio y dicen, no, yo ahora soy la cabeza, yo soy el proveedor, yo soy lo que Dios, ¿no?, ha requerido de ellos como esposos. Y en su deseo tal vez de agarrar y querer obedecer a Dios, se van al extremo, ¿no?, de dejar de lado su vida con su esposa y a la vez con sus hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras como esposas, y según lo que dice la Biblia, en Filipenses 4:8, yo sé que de repente algunas de ustedes ya están ahí, y si no, les pido que vayamos a la Biblia, ¿sí? Y dice en Filipenses 4:8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud, alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esposa, hermana, amiga que nos estás viendo, ¿sí? La Biblia te dice que debes pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto. Satanás es muy astuto y muchas veces se va a querer meter a nuestra mente, creando expectativas de nosotras como mujeres. Como dije a un comienzo, nosotros llegamos al matrimonio ya haciéndonos, ¿no?, ideas en nuestra mente. No, nos vamos a casar y mi esposo va a agarrar y vamos a salir de vacaciones y vamos a tener tantos hijos y vamos a tener, ay, mi hija, ahorita yo me recuerdo de mi hija y supongo que yo habré sido así también de pequeña. Ella dice, mamá, yo cuando sea grande voy a tener mis empleados.
Mamá, yo voy a vivir en tal país, me dice. Mamá, y yo me voy a casar con tal. No, tiene que tener dinero, mamá. Si yo le digo, ay, mi amor. Pero ya es así, ¿no? Venimos con muchas expectativas al matrimonio. En primer lugar, hermana querida, tenemos que fijarnos en lo que dice la palabra de Dios, que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto. No debamos dejarnos llevar por lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, tu esposo te va a dar esta casa, te va a dar esto, te va a dar tiempo, ¿sí? Y tú vas a decir, vámonos por aquí, y él va a decir, sí, mi amor, sí, mi amor. Y Satanás se aprovecha de ello. Entonces, nosotras como mujeres que queremos agradar a Dios, debemos ir primero a Él. De repente nuestro esposo está queriendo cumplir con lo que Dios requiere de él como varón, que es el proveer a su hogar. Y nosotros de repente como esposas estamos, la palabra, estamos exigiendo más, ¿sí? De lo que nuestro esposo está queriendo dar. Nosotras somos esposas de pastores, ¿sí, Julie? Y nosotros entenderemos que nuestro esposo no es solamente para nosotras, ¿sí? Que nosotras tenemos que compartir a nuestros esposos, no solamente con nuestros hijos, sino con los hijos espirituales, con la familia espiritual. Y muchas veces nosotras como esposas de pastores van a llamarlos a nuestros esposos en la madrugada y nuestro esposo ¡pum!, tiene que salir. O de repente llega el momento en que nuestro esposo quedó con nosotros algo y ¡fum!, pasó algo en la iglesia o con algún hermano y de pronto ¡fum!, pi, 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 pi. Y nosotros nos quedamos, pero me dijiste, pero mira, ¿y cómo fue? ¿No? Pero nosotros debemos darnos cuenta, nosotras, bueno, ¿no? Como esposa de pastores, dejarlo en las manos del Señor también y decir, ¿sabes qué, Señor? Él es tuyo antes que mío. Él es tuyo antes que mío. Él es tu hijo, Él te sirve a ti. ¿Sí? Entonces, nosotros como esposa de pastores, pero hermana, yo no soy esposa de pastor. Tómalo de esta manera. La Biblia dice que debes pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Él quiere proveer, quiere traer y sustentarte, cuidarte a ti y a tus hijos. ¿Sí? Entonces, no permitas que Satanás se te meta a tu cabeza y haga un nido ahí, pensando que tu esposo de repente ya no quiere estar en casa porque no te ama, porque eso es lo que Satanás quiere decirte. Eso es lo que te quiere engañar, ¿sí? Diciéndote que tu esposo no te ama, que tu esposo de repente ya no te desea. Entonces, no, hazle caso a la palabra de Dios. Filipenses 4:8 debes memorizarlo. En todo momento tienes que aplicar ese versículo y ponerlo en tu vida. En todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto, ¿no? Lo amable, en esto piensa, llena tu mente, porque si no, si tú dejas que Satanás haga un nido en tu cabeza, tú te vas a deprimir, te vas a enojar, vas a tener una vida amargada, no vas a tener la vida plena que Dios quiere para ti. Porque Dios quiere que tengas una vida plena al lado de tu esposo, de tus hijos. Agradécele al Señor. ¿Por qué mejor, en vez de quejarnos, no volteamos eso en una actitud de gratitud? Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú me has dado un esposo responsable. Un esposo que sí, tal vez está dando más de su tiempo al trabajo, pero es porque él ha entendido que tú... lo que tú requieres de él, ¿no? Que es el que provea a la casa. Entonces, no permitas que Satanás haga un nido en tu cabeza de mentiras, ¿sí? Y si de repente tu esposo
está también, ¿no? Analízalo y analízalo de la misma manera como te dije hace un momento acerca del esposo, ¿no? Pasivo, que autoanalízate. De repente tu esposo también no quiere estar en casa por tus actitudes, por tu conducta. De repente llega tu esposo a casa y tú empiezas como metralleta a decir, mira tu hijo tal, tu hija tal y tu hija tal. Mira, llegó el recibo, mira, llegó no esta carta, mira que hay esto y que lo otro. Y de repente tu esposo dice, creo que debí pedir más horas en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en su casa, en vez de encontrar a esa esposa que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que debe ser la esposa que está sujeta, que lo respeta, que lo ama, que está buscando el bien, empieza a quejarse. Entonces, hermana, analicémonos y pidámosle a Dios que nos muestre en los tres casos, que nos dé dirección, porque eso es lo que necesitamos, dirección de parte de Dios. El mundo te dice, mira, si tu esposo es pasivo, divórciate. Mira, si tu esposo es dominante, divórciate. Si tu esposo no te atiende y para más no en su trabajo, divórciate. ¿Por qué? Porque tú te mereces más. ¿Qué nos merecemos nosotras, hermanas? Debemos darnos cuenta que nosotras somos imperfectas, igual que ellos. Dice la palabra de Dios que Él... sus promesas son agradables y perfectas, las promesas de Dios. Pero nosotros como seres humanos, Yulisita, somos seres imperfectos. Que dos seres imperfectos llegan al matrimonio con sus imperfecciones. Pero si ya dentro de ese matrimonio se ha llegado a faltar el respeto, ha llegado a un punto donde ya no se respetan, se insultan, de repente ha llegado a agredirnos, nos llegamos a agredir unos a otros, debemos parar y antes de pensar en el divorcio debemos pensar en lo que Dios quiere de nosotros y pedirle a Él que nos dé dirección. Si necesitamos una ayuda, de ir al pastor o de ir a alguien, ¿no? Que nos pueda ayudar espiritualmente. Eso, Yulisita, no sé. Martita, es muy interesante lo que acabas de decir, que muchas veces como mujeres tenemos las expectativas muy diferentes en el matrimonio. Nos entramos al matrimonio y pensamos que, wow, nos casamos con el hombre de nuestro sueño y ahora él va a complacerme, él va a hacer realidad todos mis sueños, él va a darme el tiempo que yo requiero y pensamos que nuestro esposo es la fuente de nuestra felicidad, de nuestro gozo, cuando no es así, cuando una mujer, la fuente del gozo y del contentamiento está en Dios. Entonces, en estos minutitos ya que nos quedan, ¿qué consejos podrías dar, Martita, acerca de eso, ¿no? ¿Cómo poder encontrar esa satisfacción en Dios y no exigirla en alguien que, al igual que como tú dijiste, que como nosotras, es pecador, somos pecadoras? Nuestro gozo. Sí, Yulisita, ya nosotros debemos buscar nuestra satisfacción en Dios. Dice la Biblia que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo como para Él, como para Dios. ¿Sí? Entonces, nuestras actitudes deben ser como para Dios. ¿No? Al cocinar para tu esposo, para tus hijos, debes estar pensando, Señor, ¿esto te gustará? Lo que estoy haciendo. Entonces, nuestra satisfacción debe ser en agradarle a Él, no en agradarnos a nosotras mismas, porque nosotros somos pecadoras, pero encontramos la paz y la tranquilidad
en Dios. Él es el que nos va a satisfacer, Él es el que conoce nuestras necesidades y Él es el que va a suplir esas necesidades. Porque ¿quién más que Dios, que Él conoce nuestro corazón, hasta más que nosotras? Dice que Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y que son, nosotros pensamos así un poquito y Él está, ¿no? Pensando en algo más grande. Nosotras miramos las cosas así de frente, pero Él está mirando en un ámbito más global, ¿sí? Entonces, y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, Yulicita, entramos al matrimonio en las manos del Señor. Porque si empezamos a darle lugar a lo que yo quiero, a lo que el mundo me dice, voy a terminar tirando todo a la basura. Y diciendo, no sirve. Y renegando no solamente con mi esposo, sino renegando de Dios. No, pero yo soy creyente y Dios no debía haber sabido mi necesidad, pero si yo antepuse mi yo y no hemos permitido que Dios actúe y todavía le estamos reclamando a Dios, dentro del matrimonio debemos agarrar y no es 50-50, es el 100 y el 100. Amén. Es el 100, 100. ¿Por qué? Porque no es que yo le dé la mitad, sino yo tengo que dar todo de mí. ¿A quién? ¿A mi esposo? No, a quien tengo que darle todo es a mi Dios, porque Él sabe mis necesidades. Porque cada una de nosotras tenemos diferentes necesidades por querer cubrir, y Dios las conoce. Dios nos ama tanto, Julie. Es algo tan inimaginable el pensar en el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotras, dice la palabra de Dios. Que Él se entregó a sí mismo. Nos ama tanto, hermana, amiga que estás conectada ahí. Dios te ama tanto. Y si tú estás pasando de repente en estos momentos algún problema dentro de tu matrimonio, tienes que déjalo en las manos del Señor. Tú obedece nada más a Dios lo que Él requiere de ti. Si Dios te está requiriendo, tienes que agarrar y tú soltar tu yo y dejar que yo agarre y domine en ti. Que yo cambie esas actitudes, que yo cambie esas palabras. Si tú, dice la Biblia, que no des mal por mal. Y eso te pide el Señor. No devuelvas mal por mal. Más bien da bien. Aunque la otra persona no te conteste, no resulte lo que tú piensas que va a resultar. No, déjalo en las manos de Dios. Confía en Él. Tú da amor. Da amor. Yo, Julie, no oro por paciencia. Porque yo sé que si yo oro por paciencia, van a venir dificultades. Y yo le digo, Señor, dame amor, Señor. Dame amor para dar a mi esposo, para dar a mis hijos. Porque nuestros mismos hijos a veces nos sacan, ¿no? De nuestra tranquilidad, de nuestra paz. Y le digo, Señor, dame amor para poder dar a otros amor. Entonces, querida hermana, tienes que refugiarte en tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial, aquel que conoce todo de ti, aquel que no te va a fallar. Si tú haces lo que Dios te está pidiendo, Él se va a encargar de todo lo demás, de suplir amor, de suplir provisión económica, de suplir afecto, de suplir todo lo que tú puedas estar necesitando, pero obedece a Dios. Si decides obedecer al Señor, no estás poniendo tu confianza en un banco, en una persona. Es Dios mismo. Y Él va a obrar. Si Él te lo ha prometido, dice que nosotros debemos estar sujetas
No te dice si es que tu esposo se porta bien contigo, si es que tu esposo es proveedor, si tu esposo es amoroso. No, no hay condición para ello. No es que tú puedes decir, no, es que Señor, yo no puedo sujetarme o amar a ese hombre porque me trata así. No, la Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos y debemos respetar a nuestros esposos. Es un mandato. Confía en Dios y Él te va a cumplir, porque Él no es deudor de nadie. ¿Sí, Yulicita? Bien. Martita, gracias por tan hermosa lección, gracias por tan hermosa enseñanza. Voy a cambiar porque yo pedía, Señor, dame paciencia. Ahora voy a decirle, Señor, dame amor, porque amor para mi esposo, amor para mis hijas, amor para las personas. Qué hermosa lección, Marta. Y de verdad, Dios te ha usado grandemente, no se te ha ido ni un detalle. Así que, hermanas, ya saben, a ponerlo en práctica. El Señor ha sido tan claro a través de nuestra hermana Marta, Él ha sido tan bondadoso para hacernos entender. El mundo nos pone en nuestra cabeza, no funciona, divórciate, ¿verdad? Ese pensamiento es del mundo, del enemigo, divórciate. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia habla de sujetarnos, de amar, de que por nuestra conducta podemos ganar aún a nuestros esposos que no conocen a Cristo. Gracias, Martita, por aceptarme la invitación de poder estar en este estudio de mujeres. Nos has bendecido enormemente, amiga. No sabes cuánto te agradecemos. Y yo tengo acá muchos tips ya para poner en práctica desde ahora. Y bueno, hermanas, para la siguiente sesión, el siguiente lunes también seguimos con el matrimonio, seguimos con este tema. Y tenemos otra invitada especial. Ella es una esposa de pastor y misionera en el país de Bolivia, aquí nomás. Y estoy segura que también va a ser de mucha bendición para nosotros, así que las esperamos a todas y puedan conectarse así puntual a las 8 en punto, así que las esperamos. Gracias, Martita, una vez más. Y bueno, estamos viéndonos el próximo lunes. No sé si tienes algunas palabras para despedirte de las hermanas. Sí, Yulicita, gracias a Dios. Gracias a Dios que permite esto, ¿no? Que permite que hayan programas donde podamos hablar. El otro día conversábamos con mi esposo, bueno, siempre, ¿no? Tratamos de hablar un poco y escuchábamos de que la iglesia, la iglesia tiene que abrir y la iglesia, ¿no? Las puertas de las 4 paredes deben abrirse. Yo le digo a mi esposo y él me dice también, ¿no? Pero la iglesia no está cerrada. La iglesia no ha parado. Nosotros somos la iglesia. Nosotros seguimos llevando la palabra del Señor. Y debemos dar gracias a Dios que Dios nos ha dado estos medios, ¿no? Para poder llegar a muchas personas más. Dios nunca hace las cosas porque, ¡ay, se me pasó! No, Él tiene el control de todo. Y estas situaciones donde estamos viviendo ahora, ¿no? El mundo entero, es porque Dios tiene un propósito. Y nosotros como sus hijos debemos ser obedientes. Gracias, Julie. Gracias a las hermanas que se han llegado a conectar, ¿no? Por poder tener ese deseo de escuchar y de aprender. Eso es lo que el Señor va a bendecir. El deseo de querer aprender. Donde estés. Ahora esto va a quedar grabado, sí, y todos los programas que de mujer con propósito quedan grabados y ponlo ahí cuando estás cocinando, pon el video, pon las enseñanzas porque son muy buenas. Escucha la palabra de Dios, porque Dios, su palabra nunca regresa vacía. Sí, querida hermana, gracias, Julie, gracias a las hermanas de Mujer con Propósito, que Dios me las bendiga y sigamos orando, ¿no? Así que el otro lunes nos conectamos a las 8 de la noche, ¿no? Para seguir aprendiendo. Sí. Dios te bendiga. Gracias, Julie, gracias. Gracias, hermanas. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones para todas.